¿Qué tal? En este video vamos a hacer una explicación primero y después una pequeña práctica de lo que es Excel de Microsoft. Entonces va a ser la aplicación para celular, desde ahí vamos a estar trabajando. Entonces vamos a empezar con un video una hoja de cálculo nuevo. Aquí nos da algunas plantillas, o si la queremos hacer en blanco, entonces dependiendo de lo que queremos hacer podríamos utilizar una de las plantillas que se muestran aquí. Lo otro es en donde lo vamos a guardar. En este caso es en el dispositivo, en la carpeta de mis documentos. Si hay una cuenta igual que esté dada de alta en la aplicación, se puede guardar en OneDrive, que es la nube de Microsoft. Entonces ahí va a depender, ¿no?, de cómo queremos guardar nuestro documento. Si queremos que esté disponible de manera online en múltiples dispositivos, pues elegimos nuestra cuenta. Pero si solo la queremos en el dispositivo, que regularmente es cuando no tenemos acceso todo el tiempo a internet, entonces elegimos esa, ¿no? En este caso vamos a utilizar un libro en blanco. Y lo primero que vamos a explicar, una hoja de cálculo se conforma de celdas, que son todos estos rectángulos que se ven aquí en la pantalla. Entonces si nosotros nos damos cuenta, tiene una línea gris. Entonces cada rectangulito que tengamos aquí va a ser una celda, así le vamos a llamar. Y su definición, pues una celda es la intersección de una fila con una columna. Entonces esa es la otra definición. Sin embargo, rápidamente para encontrarlas, pues va a ser cada uno de estos rectangulitos. Entonces ahora hablamos de filas y columnas. Entonces, por ejemplo, una fila sería todo este conjunto de celdas que están formadas de la parte izquierda a la parte derecha. Entonces esa sería una fila. De acá sería otra fila. Esta es otra fila. Entonces cada una de estas son filas. Yo solo estoy seleccionando una parte, pero es hasta el final, ¿no? Entonces las filas se cuentan de arriba hacia abajo. Entonces aquí tenemos la primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, quinta fila. Entonces aquí hay que tener cuidado en cómo viene la definición, porque a veces en la definición dice que es un conjunto de celdas que van una tras de otra de izquierda a derecha, y eso es correcto, pero se cuentan de arriba hacia abajo. Y entonces aquí en lo que es la hoja de cálculo de Excel están representados con los números. Entonces primera fila, segunda fila, tercera fila, y así nos vamos hacia abajo. Y las columnas es la apilación de celdas, es decir, por ejemplo esa es una columna completa. Las celdas van unidas de arriba hacia abajo, pero se cuentan de izquierda a derecha. Entonces esta es una columna, esta sería nuestra segunda columna, tercera columna, cuarta columna, quinta columna. Nada más que en lugar de representarlo con números, se representan con las letras. Entonces aquí sería columna F, columna G, columna H. Entonces ahorita lo que nos interesa es identificar bien cuál es una fila y cuál es una columna. Entonces las filas se representan con números, las columnas se representan con letras del abecedario. Y ahora una celda está como dice, es la intersección de una fila, de una columna con una fila. Entonces esta primer celda, su nombre, es importante saber nombrarlas. Su nombre sería A1. Entonces se conforma de la columna y la fila. Entonces esta sería B1. Esta de acá sería E1. Entonces así se van nombrando. Así es, no es que lo escribamos, sino es para identificar cada celda. Entonces, por ejemplo, esta de aquí sería C3.
columna y luego el número de la fila. Este de acá sería, por ejemplo, F2. Y así se nombran las celdas. Entonces es importante que nosotros aprendamos eso porque es lo básico. Entonces vamos a borrar. Eso es lo básico para lo que es Excel. Ahora, ya que entendimos qué es una celda y qué es una columna, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Estas líneas, dijimos que esas líneas que parecen grises nos dicen hasta dónde llega una celda, tanto en ancho como en alto. Entonces, sin embargo, esas líneas, cuando nosotros hacemos una impresión, vamos a darnos cuenta que esas a ver si me esas líneas no me permite hacer una impresión. Sin embargo, cuando nosotros imprimimos esa hoja, esas líneas no se imprimen, no se ven, sale solo el texto. Entonces, esas líneas, les vuelvo a comentar, solo son guías. Para que las líneas salgan en una impresión, lo que tenemos que hacer es agregar esas líneas. Aquí en Excel se le llama bordes. Entonces, si yo quiero que esa línea salga, ese recuadrito salga en mi impresión, o cuando yo, por ejemplo, la pase a PDF, me voy a ir al menú inicio y aquí voy a buscar bordes. Entonces aquí tenemos una flechita y aquí nos indica qué bordes. Por ejemplo, la primera significa todos los bordes. La siguiente, por ejemplo, vamos a seleccionar varias, ¿no? Entonces todos los bordes quiere decir que me va a poner todos los bordes como nosotros vemos ahí. Entonces estos bordes que ya están en color negro, esos sí van a salir en una impresión si nosotros queremos imprimir o queremos, por ejemplo, pasar a PDF. Entonces vamos a darle hacia atrás, vamos a elegir otros bordes. Si yo elijo este borde, por ejemplo el segundo que está a la derecha, solo me va a poner el borde exterior, no me va a poner los bordes que están aquí adentro de las líneas en gris. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, por ejemplo acá tenemos otro, y lo que significa es que nos va a poner un borde más grueso. Si nos damos cuenta, nos puso un borde más grueso. Sin embargo, lo de adentro no nos puso los bordes. Entonces, y así podemos ir con cada iconito. Por ejemplo, que está aquí, el último del lado derecho, quiere decir que solo nos va a poner una línea arriba y una línea abajo. Ya depende de nuestra imaginación y lo que queramos hacer, pues utilizar todo esto, ¿no? Entonces esos son bordes. Entonces ahora lo que sigue es color de relleno, que es el que está aquí. Entonces color de relleno significa que la celda no las va a pintar de un determinado color, como vemos aquí. Y si ven, ya no aparecen los bordecitos grises, porque esos solo son de guía. Para que aparezcan, yo tendría que ponerle aquí bordes y ya nos aparecen en color negro. Entonces eso es
con respecto a colores y bordes. Entonces para colores igual yo puedo seleccionar varias, no solo una, y les pone el borde a todo, perdón, el color de relleno a todos. Entonces espero que igual haya quedado claro esta parte. Lo siguiente, aquí en Excel cada celda nosotros vamos a poder escribir lo que queramos. Y esto es importante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el texto abarca más de una celda. Así se ve mientras yo en B2 no escriba nada. Cuando yo empiece a escribir en B2, entonces automáticamente, si ustedes se dan cuenta, desaparece lo que es el texto de A2. Bueno, no desaparece, sino que se corta hasta que termina, hasta donde termina la línea. Sin embargo, si yo la selecciono, vemos que acá arriba, en donde adelante de f de x, aparece el texto completo, aunque aquí en la celda no aparezca. Ya acá arriba aparece, entonces solo se oculta parte del texto, es decir, lo que no quepa dentro de lo que es el tamaño de la celda se oculta. Ahora, yo cuando selecciono una celda, yo debo de tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces, principalmente en lo que es la computadora, si yo selecciono una celda y empiezo a escribir, automáticamente me cambia, me borra el texto que estaba antes y me pone el nuevo texto, como nosotros nos podemos dar cuenta. Entonces yo aquí en Excel no puedo tomar una celda y empezar a escribir pensando que a lo mejor va a dejar el texto y va a escribir aquí enfrente. No, aquí en Excel es diferente, por ejemplo, a Word. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros seleccionamos una celda. Entonces aquí, para que me respete el texto, yo me voy acá arriba donde aparece el texto completo y ya me aparece el cursor ahí parpadeando. Entonces ya puedo completar el texto, corregir lo que yo quiera. Entonces y ya me lo añade, ya no borra lo demás. Entonces ahí hay que tener cuidado. En cuanto nosotros editamos una celda, tenemos que tener en cuenta que no siempre se va a mostrar todo el texto. Para que nosotros podamos para que nosotros podamos corregir o completar un texto sin borrar lo que ya existe. En la computadora hay que seleccionar la celda, por ejemplo, y presionar F2, o también, así como lo hacemos aquí, seleccionamos la celda y pulsamos acá arriba, por ejemplo, adelante de grupo, ya nos aparece el cursor y podemos seguir escribiendo. Entonces, eso es en cuanto a la escritura. Ahora, estas celdas se pueden hacer más grandes, pero se hace más grande toda la columna, si nosotros nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos más grande una celda? Presionamos acá una columna, presionamos sobre la letra de la columna y vemos que nos aparece en verde y nos aparecen dos líneas del lado derecho, dos líneas blancas. Presionamos y arrastramos y con eso agrandamos. Entonces también yo puedo escribir un texto perro es flojo. Si vemos, no aparece en toda la celda, pero no cabe todo el texto en la celda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues agrandarla. Cuando nosotros ya escribimos un texto, nosotros podemos presionar doble vez y automáticamente sobre las dos líneas blancas que se ven ahí como dos barritas, y automáticamente la celda el ancho se hace más grande con respecto al texto, es decir, se acomoda para que todo el texto quepa en la celda, ¿no? Entonces, esa es una. La otra es manualmente sobre las dos líneas y sin soltar, nosotros
podemos hacer más ancha o menos ancha la celda. Igual lo mismo sucede con la fila. La fila la podemos crecer como nosotros queramos, o como, más bien como se necesite. Entonces eso también es importante. De que nosotros lo sepamos, ¿no? Entonces vamos a borrar este texto. Vamos a regresar el ancho de la columna. Y así se cambian los tamaños también. Entonces podemos cambiarle el tamaño de la celda, pero aquí debemos de recordar que cambia todo lo que es para ancho, decimos el ancho de la columna, y para alto sería de la fila, ¿no? O sea, cambiar el tamaño y sería alto, el alto de la celda. Entonces hasta ahí en cuanto a las celdas y sus características. Entonces podemos, hay que tener cuidado en la edición, y nosotros podemos hacerlas más anchas o más altas. Ahora, aquí Excel es muy importante o es muy utilizado porque también su nombre nos dice hoja de cálculo. Nos permite primero insertar datos o almacenar datos de una manera organizada. Segundo, cuando nosotros tengamos esos datos, nos va a permitir hacer operaciones con esos datos. No importa que sea texto, también podemos hacer operaciones con texto. Podemos hacer operaciones con números, por ejemplo las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, y muchísimas otras operaciones. Entonces, aparte de que nos permite almacenar datos, una hoja de cálculo de manera ordenada, organizada, también podemos insertar fórmulas y funciones que nos van a ayudar a operar con esos datos, a tratar esos datos, a analizarlos. También nos van a permitir hacer una gráfica, gráficos, por ejemplo, gráficos circulares de barras, todos esos gráficos que en algún momento vemos en lo que es estadística, a lo mejor en la parte de matemáticas. Entonces, de hecho Excel utiliza mucho lo que son, o está muy relacionado con matemáticas, y nos permite o nos ayuda a hacer muchas cosas, muchas operaciones que tienen que ver con matemáticas. Por ejemplo, de estadística, sacar un promedio, una media, una varianza, la moda. Entonces nos permite hacer muchísimas cosas, son muchas las posibilidades. Entonces vamos a realizar una pequeña práctica. Entonces aquí le vamos a escribir, vamos a hacer calcular el promedio de a lo mejor las calificaciones de a lo mejor de mis materias, ¿no? Para poder calcular mi calificación final. Entonces le vamos a poner materia. Aquí le vamos a hacer un poco escuetos en el texto. Entonces vamos a escribir de manera abreviada. Entonces vamos a decir que por cada materia que nosotros cursamos tenemos 3 evaluaciones, y al final tenemos un promedio. Ahí está. Entonces vamos a utilizar algunas materias solamente. Siempre se recomienda a lo mejor empezar con el texto y después el formato. Después informática 1, aquí ya no ocupo, entonces la hacemos un poquito más grande.
Vamos a escribir matemáticas. Matemáticas iguales 1. Entonces, lo estamos haciendo con la pantalla horizontal para que se pueda ver un poquito más a detalle. En la pantalla, dado que si nosotros lo estemos en manera vertical, se pierde mucho espacio en el video, porque cuando se sube, por ejemplo, a YouTube, los videos que se muestran ahí están en manera horizontal, entonces se aprovecha mejor la pantalla. Entonces aquí ya lo tenemos. Vamos a agrandar un poquito porque matemáticas no, la palabra matemáticas no ocupo en la celda. Entonces vamos a poner algunas calificaciones. Vamos a decir que todos eran aplicadillos. Entonces, vamos a poner un 10, un 6, 8, otro 6 y un 7. Aquí vamos a escribir un 7. Vamos a suponer que les dio ya tengo buenas calificaciones, entonces ya le flojeé un poco, ¿no? Entonces ya tenemos esta parte. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar el promedio. Y para esto vamos a utilizar algo que se llama referencia. Entonces en Excel, por ejemplo, yo para sacar el promedio tendría que sumar el 7 más el 10 más el 7. Entonces yo así le hago en la calculadora, pongo 7 más 10 más 7. Entonces, sin embargo, en Excel vamos a utilizar lo que se llama una referencia, es decir, no vamos a utilizar como tal el número en las operaciones, vamos a utilizar el nombre de la celda. Entonces la referencia es el nombre de la celda. En lugar de utilizar numeritos, vamos a utilizar el nombre de la celda. Entonces es lo que debemos de acostumbrarnos aquí. Cuando nosotros hacemos operaciones, cualquier tipo de operación en Excel, utilizamos los nombres de las celdas. Ahora, ¿por qué los utilizamos? Porque supongamos, yo aquí voy a escribir algo que se llama una fórmula. Entonces vamos a presionar el signo igual. Si yo pongo 7 más 10 más 7, me da el resultado de 24. Pero supongamos que yo me equivoqué aquí, no era 7, era un 8. Entonces acá ya sé que también tendría que yo corregir, porque si no ya tengo un error. Entonces, entonces tuve que hacer dos operaciones, dos maniobras aquí en Excel. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de eso voy a poner, selecciono la celda y automáticamente me escribe el nombre, más, yo también lo puedo escribir de 3, más, y selecciono el 7. Entonces ya está, me dice 25. Es la misma suma, pero en lugar de hacerlo con los números, ahora lo estoy haciendo con su referencia, que es el nombre de la celda. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí digo me equivoqué y siempre si era un 7? Ustedes ven que automáticamente aquí en promedio me lo corrigió. Es decir, me actualizó el resultado. Supongamos aquí no era 10, era un 9.
automáticamente lo cambia. Entonces esa es la gran ventaja de trabajar con referencias en lugar de números como tal. Entonces, ahora yo aquí hice una simple, esta operación que hice aquí no la expliqué porque solo era para saber qué es una referencia y por qué trabajar con referencias. Ahora, yo aquí en lo que es Excel, yo puedo insertar fórmulas y puedo insertar funciones. Entonces una fórmula no es más que una operación matemática de decir, multiplica 5 por 6, 8 por 10, 8 al cuadrado. Una suma de varios números, ¿no? Esa es una fórmula. Entonces, y les llaman fórmulas porque no utiliza los números, utiliza lo que son los nombres de las celdas, que serían como nuestras variables, ¿no? Entonces, una fórmula, lo primero que debemos de hacer para indicarle a Excel y decirle, ¿sabes qué, Excel? Voy a escribir aquí una fórmula, es escribir el signo igual. Cuando yo escribo el signo igual, automáticamente Excel va a interpretar que lo que yo voy a escribir es una fórmula y por lo tanto me va a calcular el resultado. Entonces, para sacar un promedio, nosotros debemos recordar que es sumar las tres calificaciones y dividirlo entre el número de calificaciones, que es 3. Entonces tengo que sumar 7 más 10 más 7 y dividirlo entre 3. Entonces aquí vamos a utilizar también algo, o debemos de tener cuidado cuando insertamos una fórmula, que es lo mismo que pasa con matemáticas, que es la precedencia de operadores. Entonces, si yo escribo 7 más 10 más 7 y después divido entre 3, ahí pongo el 3 porque son 3 calificaciones. Entonces ahí si no, para ese número pues no hay una celda que contenga que son 3 calificaciones, ¿no? Que yo a lo mejor más adelante podría utilizar una función, pero todavía no llegamos a eso, ¿no? Entonces vamos a dividirlo entre 3. ¿Y qué pasó? Me dio un resultado de 19.3. Entonces, esto sucede, o la computadora funciona igual que una calculadora, precedencia de operadores. ¿Qué hace primero una calculadora o una computadora? ¿Suma o multiplicación? Primero va a ser la multiplicación y después la suma. ¿Qué hace primero una suma o una división? Primero va a ser la división. Entonces lo que hizo aquí fue dividir 7 entre 3 y después se lo sumó al 10 y después se lo sumó al otro 7 que está en un principio. Eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues indicarle, así como lo hago en la calculadora, yo le tengo que indicar que lo que yo quiero es que primero me haga una suma. ¿Y cómo hago eso? Pues le pongo los paréntesis. Entonces los paréntesis me van a ayudar a que la calculadora o la computadora, en este caso el celular, haga las operaciones en el orden que yo quiera. Entonces le voy a decir primero suma, y ya que tengas esa suma, entonces ahora sí lo divides entre 3. Entonces, y ya está. Entonces, ya lo tenemos. Y ya tenemos el resultado. Entonces ahora sí ya me dio un promedio de 8. ¿Sale? Entonces, yo lo que podría hacer aquí es, ahora yo puedo copiar la fórmula y en lugar de, aquí tendría que cambiar mi fórmula, ¿no? Paréntesis, era C4 más D4 más E4. Después de que lo sumo, lo divide entre 3 y ya está. Entonces, también aquí Excel me ayuda a que yo pueda simplificar ese proceso. Cuando yo hago operaciones repetitivas,
hay algo que se llama relleno. Entonces yo puedo rellenar y puedo decirle cópiame la fórmula y pégamela en las otras celdas. Aquí me faltó una. Ahí está. Y ya automáticamente me pasó la fórmula y me la actualizó. A ver, espérenme, porque creo que aquí hubo un error. Sí, aquí hubo un error. Aquí tendría que ser esta. E4 y tenía un E3. A ver, vamos a ver. Ahí está. Sale. Entonces ahora, ya que lo corregí, ahora sí, autorrelleno, y ya me debió de haber actualizado. Caray. Bueno, vamos a autorrellenar desde acá. Ahí está. Y ya está. Lo que es ya está el relleno. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, aquí aparecen muchos decimales. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ocultarlos. Esto es ocultar, no es otra cosa, no es redondear. Aquí tenemos que... A ver si está aquí. Vamos a hacer una por una. Aquí automáticamente aquí nos aparece, nosotros podemos ocultarle decimales con este icono que está aquí, que es quitarle decimales. Entonces yo lo puedo dejar a un solo decimal. Sin embargo, les vuelvo a comentar, este es ocultar. Para que no se vean tantos decimales, yo los oculté. La forma más adecuada es redondear. Entonces, sin embargo, por lo de la práctica, pues todavía no podemos llegar a esa parte. Entonces aquí solo estamos ocultando los decimales. Y ya en una posterior práctica a lo mejor podríamos ver cómo redondear. Entonces ahora, eso es una fórmula. Entonces aquí usamos puras sumas y lo que es una división. Pero pues podríamos utilizar más operaciones, ¿no? Entonces ahora aquí vamos a calcular el promedio. Entonces aquí nosotros también podemos ingresar lo que son funciones. Es decir, estas son fórmulas ya prediseñadas que hacen algo en específico. Por ejemplo, igual se pone un signo igual. Una función tiene un nombre. Por ejemplo, aquí le vamos a escribir promedio. Y si ven ustedes, aquí nos va apareciendo. Entonces, conforme vamos escribiendo, nos va sugiriendo. Entonces aquí está promedio. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar las celdas donde está mi promedio. Como ustedes se dan cuenta, es un poco complicado. Entonces a mí se me complica un poquito.
Entonces yo podría poner, si ustedes se dan cuenta, cuando yo selecciono dos celdas, me pone algo así, a lo que le llamamos un rango. Entonces, que es la celda inicial y la celda final de donde va a llegar el rango. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner F7. Entonces, por ejemplo, ahí van 2 puntos y F7. Donde inicia en E3 y termina en F7 y automáticamente me lo selecciona y ya me saca el promedio. Entonces aquí también le puedo quitar decimales y ya está ahí mi promedio. Entonces una forma es esta. La otra forma es con la mano ir seleccionando lo que son las celdas, nada más que a veces se nos mueve mucho, ¿no? Entonces ahora ya tenemos nuestro promedio general. Entonces quiere decir que yo en este semestre tuve un promedio de 7.1 por todas las primero va por materia, calificación final 8, 7, 6, 7, 6, 7 y 7.3. Aquí también nosotros podríamos redondear a lo que es entero, porque regularmente las calificaciones son en una calificación entera. Sin embargo, nosotros ahorita lo vamos a dejar así, porque igual para eso tendríamos que utilizar una función para redondear a entero. Entonces, así funcionan también las funciones. Tenemos signo igual, el nombre de la función que dice promedio, y lo único, esto que está entre paréntesis se le llama argumento, es decir, a qué le vamos a sacar el promedio. Entonces ahí tenemos que decir que vamos a sacar el promedio de F3 hasta F7, incluyendo los que están en medio. Otra forma es escribir F3 como F4, como F5, como F6, como F7. Sin embargo, pues involucra más trabajo. Entonces así lo vamos a dejar. Ahora lo que vamos a hacer es, ya para finalizar, entonces vamos a seleccionar aquí y le vamos a dar un color. Aquí hay que tener cuidado igual con los colores. Si no, nuestra letra es oscura, nosotros tenemos que elegir un color de fondo claro. Si nuestra letra es claro, entonces nuestro color de fondo tendría que ser oscuro, ¿no? Entonces vamos a seleccionar. Siempre pulsamos sobre sobre el circulito arrastramos, ¿no? Y ya está, y elegimos otro color que va a ser esta, y nuestro promedio lo vamos a poner de otro color. Entonces ya está, y aquí le vamos a escribir un estilo que es negritas. Ya está, y ahora lo único que le vamos a hacer es ponerle los bordes. Vamos a aquí elegir lo que son todos los bordes. Ya está, solo seleccionamos esta y le damos todos los bordes igual y ya tenemos nuestro formatito. Entonces si nosotros le cambiamos aquí el número, le escribimos a lo mejor un 5, automáticamente nos cambia todo, ¿no? A lo mejor aquí no se ve muy obvio porque no hay mucho cambio, pero vamos a escribirle aquí a lo mejor un 7. Ya está 6.0 y nos cambia 7.0. Entonces eso es la ventaja de trabajar con los nombres de las celdas. Modificamos una parte y todo lo que involucra esa celda se cambia. Entonces eso sería lo que es la práctica. Entonces sobre Excel, que es una práctica introductoria. De lo que retomamos son bordes, colores de relleno, los datos de cómo escribir el texto, las fórmulas y lo que son las funciones. Entonces solo es una pequeña introducción
Espero que haya quedado claro. Entonces, gracias.